Bueno, todo estaba inscrito en el registro. También, añadir una ventana nueva, por ejemplo. Hay una ventana nueva, ya se considera obra mayor. Obra mayor. Aunque acudáis a vuestro arquitecto de confianza a contrastarlo con el arquitecto municipal. Cuando tienes un edificio que tienes parte legal, la ley dice que solamente puedes reformar la parte legal. Muy buenos días, estamos aquí otra vez en el interrogatorio inmobiliario Das Immover. Hemos hecho ya un par de capítulos por ahora en alemán, esta versión será en castellano. Tengo la primicia aquí con Jaume Galmés, nuestro arquitecto de confianza de hace bastantes años ya. Y vamos a tratar un par de temas muy interesantes sobre el tema de construir en Mallorca y algunas normativas urbanísticas y temas legales al respecto. Jaume, muchas gracias por venir. Nada, a ti por dejarte interrogar aquí, de que podamos apretarte un poquito a ver si te sacamos la información interesante. Perfecto, muy bien. Cuéntanos un poquito, un resumen tuyo. Llevas bastantes años en el mercado, incluso por tema de padre, ya Familia, tocaste correcto, de pequeño. Correcto. Mucho el tema de construcción, Correcto. arquitectura y todo esto. Exacto. Bueno, básicamente, el estudio de donde vengo yo está abierto es en Calador, en el municipio de Santanyí. Bueno, mi padre ya en el año 72 ya se movió allí, porque él es de aquí de Felanich, y nada, conjuntamente con un arquitecto aparejador montaron un estudio y nada, pues ha estado funcionando hasta prácticamente hace 10 años o algo así. Tocaron la época dorada de Calador también. De Calador y de Mallorca en general, sí. Todo hay que decirlo, pero sí, la época de Calador la tocaron perfectamente. Gran parte de Calador, no me atrevo tampoco a decir por cientos, pero está, digamos, diseñado en el estudio donde trabajaba mi padre. Y nada, pues yo sigo la estela de mi padre, seguimos ahí al pie del cañón y bueno, hacemos lo que podemos y lo mejor para los clientes, claro. Y creo que lo conseguís siempre. Bueno, hacemos al menos por lo que he visto yo por ahora. Sí, intentamos, por lo menos, pero sí, conseguirlo. A ver, al final todo es, aparte de tus conocimientos como arquitecto, también es el saber moverte, entender las cosas, estar un poco al día. Hay en el mundo nuestro, como en otros mundos, hay muchos cambios de normativas que a veces uno no las considerables, no las además, a veces en Mallorca. Afectan mucho a los proyectos, está clarísimo. Entonces hay que estar un poco al día de todo esto. No es fácil. Cada ayuntamiento también tiene su propia normativa, diferente a la del vecino. Entonces, bueno, para eso estamos. De antemano, ¿dónde recomendarías a la gente si se quiere informar sobre estas novedades, digamos? Bueno, a ver, novedades... Preguntar en el ayuntamiento, preguntar al arquitecto de confianza, obviamente, pero... Sí, yo básicamente... A ver, normativas puede haber de cualquier tipo. Puede haber estatales, que esto normalmente nos enteramos todos, por la televisión o por la prensa. Después hay autonómicas, que afectan en este caso a las Baleares o en concreto a la isla de Mallorca, que es donde estamos. Y después, evidentemente, las modificaciones que se puedan producir en los municipios que hay en Mallorca, que no somos pocos. Sí. Entonces, claro, al final hay que estar un poco atento a todo. Entonces, bueno, esto es lo que... confianza. Bueno, lo que hay que hacer es hablar con una persona de confianza que entienda el tema al final. Evidentemente también están para ahí todos los arquitectos municipales, están también los consejos del Consell de Mallorca, la parte que afecte al proyecto en concreto. Y bueno, al final una fuente, digamos, para verlo, la única fuente oficial, pero es el BOE, ¿no? Que es un poco complicado para la gente verle. Claro, el BOE, el BOIP, que es el boletín de aquí de Baleares, es al final cuando siempre hay una modificación de este tipo, se publica allí. Otra cosa es interpretar las claro, esto las es un poco normas, difícil. Para eso estamos los técnicos y sobre todo también los jurídicos. También no nos olvidemos que también
Arquitecto y en el mundo abogado del es una buena urbanismo opción. también hay juristas y hay leyes. Y las leyes, los juristas son los que las entienden mejor que incluso que los técnicos a veces. Yo me encuentro a veces que cosas que no acabo de entender y vas a un jurista, mira, no, es que esto es de esta La manera. interpretación. Ostras, vale, o lo que no había sea. entendido del todo, ¿sabes? Sí. Al final tienes que apoyarte en esta gente para poder entender los cambios que se puedan producir. Pues resumido, pues sí, conviene coger una persona de confianza que esté especializada, sobre todo por la interpretación de lo que es. Sobre todo interpretación y después también que hay muchos solapes a veces de normativas. Sí. O sea, sobre un Entonces, tema ¿cuál cuenta? se puede solapar una norma estatal, una norma autonómica y una norma municipal. Entonces, claro, aquí a veces cuando algo parece que es positivo, que se puede hacer un proyecto, resulta que no, es que hay un artículo otra ley que o es no sé más... qué que dice que aquello no se puede hacer y entonces aquí es donde uno tiene que estar al día. Y a veces es que no es suficiente. Por eso yo siempre recomiendo que, aunque acudáis a vuestro arquitecto de confianza, al final lo suyo también es contrastarlo con el arquitecto municipal. Sí. Porque a veces hay cosas que, ya te digo, se nos escapan incluso a nosotros. Sí, y normalmente no, porque los ayuntamientos tienen abogados urbanistas que trabajan para ellos y que trabajan seguramente en el mismo edificio, los cuales también están un poco más al día que nosotros y cuando hay un cambio de estos así importantes se suelen comunicar entre ellos para sobre todo poder también darnos respuesta a nosotros que vamos a pedir información. Pero sí, hay que hacer estos pasos que son necesarios, que a veces uno por pereza o por no sé qué confía más en ti. Exactamente, puede salir caro. Es mejor ir y ser prudentes, vamos. Sí. Tema de construir en Mallorca creo que es bastante interesante para la gente, sobre todo el tema de la diferencia entre obra mayor, obra menor y un poco el tema de pedir estas licencias, cómo funciona de forma resumida un poquito. Bueno, a ver, la diferencia fundamental es que una obra mayor es un proyecto en el cual hay una estructura que realizar, hay una excavación, hay una construcción en altura de una edificación que puede ser de planta nueva, es decir, que no exista nada en el solar o en la parcela, o también puede ser una ampliación de una edificación existente. Todo lo que conlleve estructura, básicamente, y levantar edificaciones en altura, eso requiere de obra mayor. Eso sí o y en una proporción alta, digamos, ¿no? Si se cambia a lo mejor una pared o dos, no pasa nada, pero si llegan a cambiar ya más, pues... Sí, lo explicaré, es lo que quiero explicar un poco. Después, para obra mayor, la diferencia básicamente con otro tipo de obras es que en este caso, cuando hay construcción en altura, cuando una piscina también, se considera obra mayor, un porche, una pérgola, necesitas, al menos en España, en otros países no lo sé, pero un arquitecto superior, en este caso, y un aparejador. Entonces necesitas dos técnicos para poder realizar esa obra. Las obras menores son básicamente, vamos a decirlo, reformas de lo existente. En términos de acabados e incluso, según el decreto de habitabilidad, en principio se entiende que hasta que no hagas un 60% de redistribución de un espacio existente, evidentemente legal, se considera como una obra menor. Vale. Después del 60% ya se considera que es una obra mayor y que por tanto estamos en el supósito de que tienes que tener un arquitecto, un aparejador para realizar esa obra. Que deberían hacer un proyecto, pedir otra licencia... visado por el Colegio de Arquitectos, los asumes de los aparejados y arquitectos, toda la documentación que conlleva el proyecto, todo el proceso, y entrega al ayuntamiento para la solicitud de la licencia de obra y ya está. La obra menor, pues básicamente son acabados de la edificación. Quiero cambiar la baldosa, quiero mover este tabique, quiero cambiar las piezas de baño. Todo lo que conlleve no tocar la estructura, porque aquí está lo importante. Como más la parte visual. A ver, hay detalles también. A ver, me ha pasado el caso, si por ejemplo tenemos una ventana existente que da al exterior y la hacemos más grande, y quizás necesitamos hacer un dintel un poco mayor, porque el dintel que tenemos es para la medida de ventana existente. Es cierto que me ha pasado que lo que suelen pedir los ayuntamientos, porque creo que la LUIP lo dice, es que no estoy seguro, que la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares, que se aprobó en el 2018,
Después, posteriormente, se aprobó el reglamento, pero básicamente la ley del 18. Entonces dice que en estos casos, según qué tipo de intervenciones dentro de la obra menor, requieren de un técnico superior, básicamente una sume de un técnico superior en ese detalle en concreto del dintel. Es decir, si por ejemplo tuviera una casa y quisiera ampliar la ventana al doble de tamaño, ¿en teoría sería obra mayor? A ver, en teoría, a ver, si el incremento es menor, es obra menor, pero solamente con una suma de un técnico superior. Vale. Si estamos cambiando ya superficies muy grandes de ventanas, en primer lugar, también... Añadir una ventana nueva, por ejemplo. Hay una ventana nueva ya se considera obra mayor. Obra mayor en teoría. Sí, porque además también, dependiendo si es rústico o urbano, pensad que, por ejemplo, en rústico, una de las normativas de estética que existen desde el año 2004, cuando se aprobó el Plan Territorial de Mallorca, que sigue vigente hasta el día de hoy, son las proporciones de las ventanas. Es decir, en el uso rústico, si yo quiero abrir una ventana, no la puedo hacer como yo quiera. La proporción es tiene que ser más alta que más ancha, correcto. Entonces, claro, si no hay un control sobre eso, pues aparecerían ventanas apaisadas que están prohibidas. Entonces, en suelo urbano es cierto que según qué municipios no se meten con el tema de estas proporciones, pero también sería un poco lo mismo, es decir, estás aumentando superficie iluminada, que en principio, a ver, lo peor es reducir superficie iluminada de ventilación. En ese caso sí que puede ser que en un espacio que estás cumpliendo la habitabilidad, que estás cumpliendo con el 10% de la superficie iluminada que necesita la habitación, si algo es más pequeña, en este caso, estás incumpliendo algo. Claro, entonces ahí hay cuidado. Entonces, hacerla siempre más grande siempre va bien, pero claro, dentro de unos límites. O sea, que al final puede ser obra mayor también a veces algún detalle, por eso es muy importante mirarlo bien qué lo es y qué no. Efectivamente, hay que leer bien las normativas vigentes y en general se podría decir que la típica reforma que conocemos, pintar un poco las paredes, cambiar un poquito el baño, un poco la encimera de la cocina, eso sí se considera obra menor. Es obra menor. Vale. De hecho, que ahora es la última cosa que nos falta para hablar de este tema, ha aparecido ya hace unos años, debido al retraso en la administración de las obras menores, en este caso, salió, digamos, una obra menor express, vamos a decirlo. Una variante. Es una variante, una hija pequeña, o un hijo pequeño, que es la comunicación previa, en la cual este tipo de trabajo que me estás comentando tú, pues simplemente la documentación es menor que la que tienes que aportar en la obra menor, pero la diferencia que aquí es que hay una declaración responsable del propietario diciendo que allí donde va a intervenir es una edificación legal, vamos a decirlo de esta manera. Y de que solo se hacen ciertos trabajos pequeños y ya está. Sí, básicamente serían trabajos parecidos a la obra menor, pero sí que son más en concreto de tema de acabados. Es decir, lo que no tiene sentido es pedir un cambio de embadosado y estar medio año para recibir un permiso. Por eso inventaron este tipo de comunicación previa, para eso, para acelerar el proceso. Es mucho más ágil y rápido, en cuestión de una semana se puede empezar. Bueno, la ley, si no recuerdo mal, a la entrega de la documentación, el ayuntamiento donde haya sido entregada la documentación tiene por ley unos 10 días para revisar la documentación. Si no te llega ninguna notificación... Silencio administrativo. Silencio administrativo, pero bueno, yo por mi experiencia, las que llegan normalmente son falta de documentación, hazme más fotografías de esto, no se ve bien. El presupuesto no está bien desglosado mejor, y al final, con este tipo de obra o de comunicación previa, nunca vas a recibir lo que es una licencia en sí. O sea, tu licencia realmente es la instancia de entrega y el silencio de la administración. Entonces, esa es la diferencia con el resto de... Silencio administrativo, en teoría, ¿no se aplica también para en general las licencias al mes o los 3 meses? Sí, esto siempre sale a debate estas cosas. Se rumorea en teoría de que en teoría por ley es así, pero en la práctica no se puede En urbano aplicar es así. En rústico me consta que no existe estos 3 meses, pero sí que en urbano... En principio, las leyes, o hasta el día de hoy, dicen esto. No se llega a aplicar demasiado, pero al menos bajo lo que voy viendo la gente lo que pasa que lo que te advierte la administración es, vale, usted tiene razón, los 3 meses han pasado, no le hemos contestado. Pero no haga fallos.
Exactamente. O sea, asegúrese de lo que a usted ha presentado, que que cumpla con las normativas. Claro, Que porque no tienen la opción tampoco de decir mejor cambia esto, Claro. sino que pues entonces espabila y Exactamente. que esté todo... Te dicen 3 meses, o sea, en 3 meses tenemos que contestarte, pero ojo. Creo que poca gente se la juega, ¿no? Poca gente se la De juega. decir, vale, es mi derecho a hacer esto, pero prefiero que me digan ellos a ver si lo estoy Esto haciendo bien o no. antiguamente era el pan de cada día, evidentemente. Todo el mundo empezaba sin licencia de obras. Sí, pero creo que ni siquiera por el silencio administrativo. No, ni siquiera esperaban los 3 meses, esperemos Sí. mucho antes, pero sí, básicamente hoy en día yo cuando un cliente me lo pide, yo soy prudente, digo, Con cuidado, sí. espérate, sabemos que el proyecto está bien, de hecho normalmente no hay... Sí, mejor tener la opinión del ayuntamiento, mejor a ver si hay que tener... cambiar algo, ¿no? Exactamente, exactamente. A ver, cuando... Al final, como hay 2 informes que tiene que hacer el ayuntamiento antes del pleno que hacen con las autoridades, una vez tienes el informe técnico favorable, que normalmente siempre es el primero antes del jurídico, entonces uno ya está tranquilo, porque ya sabe que en principio el no puede fallar mucha cosa. técnico ya lo ha mirado y es, digamos, la parte importante del proyecto, la parte del técnico. Pero bueno, uno hoy en día tiene que esperarse a tener la licencia en la mano, que es lo suyo, y hacer las cosas como toca. Nosotros lo recomendamos también a los clientes. Efectivamente. Muy bien. Diferencias entre rústico y urbano. Hay mucha gente, sobre todo clientes internacionales, extranjeros, que no llegan a entender demasiado bien. Y claro, ven un terreno a lo mejor de 13.000 metros cuadrados en el campo y dice, uy, este es mucho más barato, tiene bonitas vistas, ¿por qué no comprarlo y construir una bonita finca? Bueno, la diferencia está clara. O sea, una cosa son los núcleos consolidados que se mueven por planes generales o por normas subsidiarias, dependiendo del ayuntamiento, en el cual los parámetros, están clarísimos. Tienes un parámetro de ocupación normalmente, edificabilidad. No suele haber tantos problemas también a lo mejor con construcciones añadidas al paso de los años para solucionar problemas, por ejemplo, de... cosas que se construyeron sin licencia, lo que sea, también suele ser en urbano un poquito más fácil que en el rústico, ¿no? Bueno, a ver, la ley de los edificios fuera de ordenación es un poco igual a urbano o rústico. Al final, la definición está clara. O sea, bueno, hay varios ejemplos o varios tipos de edificios de fuera de ordenación, pero el más común o el que más nos suelen pedir es la típica edificación que se ha construido con licencia, a la cual a posteriori se le ha añadido un anexo o una ampliación o una piscina, y esas edificaciones no se han solicitado a través de una licencia de obras. Entonces, una pequeña duda intermedia. Sí. ¿Hace 20, 30, 40 años la gente sabía que no se podía hacer y lo hacían igualmente? Bueno, hace 20, 30 años... Sí, te lo voy a contestar. ¿Conscientemente o inconscientemente? Bueno, hace 20, 30 años, a ver... En Mallorca en concreto, yo no puedo hablar del resto de España, pero en Mallorca lo que pasaba es que hace 20, 30 años no existía internet, no existían las fotos aéreas, no existía según qué información. O sea, los ayuntamientos, igual que nosotros, tenían la información escasa. Dependían de que la gente llegara al dependía de la gente y de la voluntad de la gente. Es decir, me voy a explicar. Antiguamente las ventas, por ejemplo, desde el abogado que te vendía, pues cuando todo estaba, o prácticamente, todo estaba inscrito en el registro, se consideraba legal. Sí. Eso con el tiempo se ha demostrado que no es así. Sí. Lo que pasa que hasta principios del 2000 avanzado, esto era considerado de esta manera como te estoy diciendo. A partir de esos años, de principio de 2008, 2006, 2007, 2008, unos acontecimientos en Mallorca que todos sabemos, salieron a la luz muchos casos de, vamos a decir, de corrupción, edificaciones que se habían, en fin, modificado de uso, en fin, salieron noticias que todos sabemos, muchas, de gente en la política, en fin, hubo un poco de todo. Claro, ¿qué pasó? Que en ese momento los ayuntamientos y supongo la administración se dio cuenta que, oiga, vamos a partir de ahora controlar todo esto porque no queremos que se nos escape la cosa. ¿Qué pasa? La ley no la cambiaron. Realmente la ley ya decía que el ayuntamiento se tenía que comprobar en el caso de un proyecto de ampliación de una edificación existente que
todo lo que había en el proyecto dibujado era legal. Sino Eso que la no se aplicaron de otra manera. Eso no se hacía. O sea, el arquitecto municipal, como no había Google, no había fotos aéreas antiguas, históricas, entonces no podía, tenía que creerse al arquitecto que decía, oye, es que todo esto ya estaba hecho y sale en la escritura y ya está. Esto ya ha cambiado, por eso salió el concepto esto de edificio de fuera de ordenación, que hay varios casos diferentes. El más común es el típico este que te he explicado antes. Claro, en este caso, cuando tienes un edificio que tienes parte legal, parte ilegal, la ley dice que solamente puedes reformar la parte legal y la parte legal no puedes hacer nada. Que esto, tengo que deciros, y tengo que dejarlo en paréntesis, hace poco he oído que no sé si dentro de la misma aprobación de la ley de simplificación administrativa, de la cual hablaremos después del tema de rústico, también en los edificios de fuera de ordenación, tengo entendido, tengo que acabar que también se pueden hacer trabajos de mejoras y de consolidación estructurales, algo que hasta ahora no se podía hacer. Vale, esto es interesante. Sí, es muy interesante porque yo me enteré a través de un caso de una persona a la cual tenía una denuncia de un vecino y tuvimos que hacer un proyecto de demolición y en este caso el Ayuntamiento de Santanyí me informó, oye, la ley ha cambiado, podrías legalizar en vez de tirar esas cosas que dices que tiras. Y digo, ostras, gracias por avisarme porque esto yo no lo sabía. Claro. Ya te digo, me falta confirmarlo 100%, pero parece que también por ahí, a ver, la ley antigua, si es que estamos hablando de que no ha cambiado, era muy clara. La parte ilegal, lo que quería la ley es que cayera por su propio peso. Sí. O sea, que se derrumbara y ya está. Ahora parece ser, que hay que confirmarlo, que por lo menos te dejan consolidar estructuralmente. Es decir, si por ejemplo tenemos un techo que se nos está cayendo, pues te dejan, por temas de seguridad de las personas que pueden vivir debajo, por urgencia, digamos. Pues puedes cambiar esa viga y, en fin, consolidarlo. Bueno, tiene sentido. Tiene sentido porque, claro, es que estas edificaciones que son fuera de ordenación, no lo he dicho antes, son edificaciones, se entiende que son edificaciones que tienen más de 8 años de prescripción en suelo urbano. Y en suelo rústico, eso cambió con la ley, porque en suelo rústico, por ejemplo, 18. ANEI y zonas protegidas ya hace muchísimos años que nada prescribe. Exacto. Y con el cambio de la LUIP y otros cambios, ahora tampoco prescribe nada en suelo rústico general, que es el suelo rústico donde se pueden desarrollar proyectos, vamos a decirlo de esta manera. Eso pasa con edificaciones posteriores a finales del 2009. Es decir todo el 2009 para atrás ha prescrito y por tanto la administración no puede obligarte a demolerlo, lo puedes usar, puedes vivir. Sí. Quizás puedes arreglar el tejado, como he dicho antes, con este Pero no cambio. Podrías ampliar, no podrías pedir una licencia para una piscina o lo que sea. Y después de 2010, o sea, porque esto era finales de... Exactamente creo que es no me acuerdo, diciembre, el 20 y tantos de diciembre, no estoy seguro ahora. 2010 nada prescribe, es decir, toda persona que haya hecho una ampliación sin permiso está expuesto en este momento a que la Agencia de Defensa del Territorio, que es esta oficina, departamento que existe en el Consejo de Mallorca, que trata sobre las legalidades en suelo rústico y son los encargados de sancionar o de obligar a demoliciones. Si no había prescrito en 2019... 18, 19. No, si no, o sea, la LUIP salió en el 2018, pero hablaba de una retroactividad. Entonces, lo que se entiende es que las edificaciones en suelo rústico general, ojo, que sean posteriores a finales del 2009, nunca prescriben. Vale, es decir... Las anteriores sí han prescrito, pero las posteriores, 2010, 2011, 2012, todas estas ampliaciones que se hayan hecho... Vale. O las regularizas o estás expuesto a que un día pues, te llegue la famosa carta. Pero me refiero a que ya esté prescrito, tiene que haber sido antes de él. O sea, ya habiendo pasado los años y haya prescrito, tiene que haber pasado antes de él. 2000... No, o sea, la prescripción es 2009, el final de 2009. Vale. Esa es la fecha. Es decir, si yo construí algo en el 2007...
Eso y empieza a prescribir. No, eso, claro, a los 8 años prescribiría. Claro, ahí tendrías 2015... que esperar 2 años más, sí, exactamente. ¿Sí? Todavía estarías en... Vale. Pero bueno, en este caso... 2018-2019 tenían que ser las últimas cosas que acaben ya de prescribir, ¿no? O sea, las que, para que nos entendamos, las que están construidas antes de final de 2009, si esas construcciones en su registro general, repito, tendrías que esperarte a los 8 años de esa prescripción. Pero llegarían a prescribir. ¿No? Llegarían a prescribir, salvo que... Serían los que comiencen a prescribir después de... Salvo que tuvieras, evidentemente, una denuncia claro. del ayuntamiento o del consejo. Lo tiene que saber la gente, que si hay una denuncia no hay nada que hacer y ya se tiene un problema. Bueno, hay que seguir lo que dice la circular el informe que te recibe. Exacto, que puede ser demolición... Básicamente son demoliciones, pueden ser legalizaciones, depende de si se puede legalizar. Y sobre todo multas severas que en fin, es verdad que hay reducciones de las multas si realizas demoliciones en un tiempo X, pero lo suyo es intentar no hacerlas. Todo esto habrá que hacer un proyecto aparte de lo que es el proyecto en sí, la multa, la fosa séptica, las mejoras energéticas, un proyecto aparte. Hay ciertas zonas en Mallorca viviendo, les extraña bastante si no están informados de esto. Bueno, es muy difícil aventurarse a hablar del futuro. Evidentemente, en la construcción, como todo se puede hacer,